Sí, ya lo sé. Estamos a media 1.1 y al disque maestro de Lore apenas se le ocurrió hablar de esta cosa. ¡Ey! Pero seamos honestos, o no leíste nada de lo que te dijo Scar o seguramente no lo entendiste. Probablemente. Lo que sí es cierto es que el misterio detrás de la oveja negra es uno de los más populares del juego. Y aunque puede que ya tengas tu propia interpretación, nunca está de más ver las cosas desde otro punto de vista. Es por eso que en el capítulo de hoy hablaremos de los misterios de la aldea Kichi, la participación de Scar y el posible paradero de su hermana. Pero vamos por partes. ¿Realmente qué sabemos de la aldea Kichi? Bueno, para recordarlo vamos a ocupar dar varios pasos hacia atrás. Para inicios del acto 3 ya comprendíamos ligeramente el funcionamiento de este mundo. El tema del lamento como un evento que cambió el mundo, las disonancias tácitas como el enemigo a vencer y la humanidad resistiendo unida para construir un futuro para todos. Vaya, el típico cuento de los buenos contra los malos. Por eso no es sorpresa que la aldea Kichi fuera nuestro primer golpe de realidad. El primer contacto con una verdad a la que para ese punto éramos ajenos como errantes. Que los humanos no ocupan ayuda para destruirse, justo como pasó en esta villa. Aunque el cuento ya lo conocerás. Al llegar a la aldea para buscar pistas nos encontramos con la que bien podría ser la protagonista de este misterio. Una extraña disonancia tácita que se comporta de forma muy particular. Sí, pude subir sobre su cabeza y ahora el monstruo es mi amigo. Humanamente particular. Aunque como recordarás, o tal vez no, tampoco es la única vez que hemos visto hablar a una. La sin sueño también repetía algunas palabras mientras peleábamos contra ella. Solo que las suyas eran diferentes. ¡Qué ojo con el pedazo de lore que implican esas palabras! ¿Madre? ¿Encontrarás el mismo destino? ¿Pagar por nuestra insurrección? ¿La guerra nunca cesa y nosotros volveremos? No tengo idea de qué significa eso, pero lo investigaré y lo veremos en otro video. ¿En qué estaba yo? Sí, la disonancia parlanchina esta. Antes de la aparición de Scar tuvimos la oportunidad de observarla un poco, y junto con Yang Yang llegamos a la conclusión de que no era para nada hostil. De hecho nos ayudó bastante a encontrar algunas pistas, ya que al llegar Scar la cosa no fue tan sencilla como solo contarnos lo que pasó. No, al sabroso le encantan los acertijos. Y así comenzamos a recabar pruebas. La primera hoja de papel que nos encontramos nos cuenta a través de un diario cómo cierta niña llegó a la aldea, pero por lo que dice parece que perdió a sus papás, lo que encajaría con las fechas en que unas DTs sitiaron la ciudad, y varias aldeas a las afueras de Jinzu sufrieron las consecuencias. Lo que hace particularmente especial a esta niña es que es una resonadora, capaz de manipular las frecuencias de los DTs y así mantenerlos a raya, o al menos eso es lo que el diario dice. Todos en la aldea se pusieron muy felices con su llegada, pues gracias a ella y a sus habilidades estaban a salvo. Lo que plantea la primera incógnita de esta historia. Si la habilidad de la niña mantiene a las DTs alejadas, ¿cómo rayos murieron sus papás? Sería entendible pensar que su poder no es infalible, pero también existe otra explicación. Leyendo más abajo en el diario descubrimos que existe una persona a la que la niña se refería como tío. No la forma española de decirlo, puesto que también busqué la traducción al inglés. Es la palabra que conocemos para referirnos al hermano de uno de nuestros padres. O si los chinos también tienen esas costumbres, pues el mejor amigo de alguno de los dos. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, recordemos que la historia que Scar nos cuenta sobre el pastor y las ovejas guarda cierta relación con los eventos que pasaron en la aldea, y por los pasajes del diario que leemos, fácilmente podemos intuir que este tío que después pasa a proclamarse como su papá es de hecho el pastor de la fábula. Aunque si tampoco leíste eso, pues te hago un pequeño resumen. La fábula cuenta la historia de un rebaño de ovejas que cierto día fueron visitadas por un misterioso pastor. Este misterioso pastor tenía la capacidad de cumplir deseos, y con este poder escaló a lo más alto del rebaño para convertirse en su líder. El tema es que, como ya sabemos, nada en este mundo es gratis, y a diferencia de los típicos deseos de Disney donde nadie paga el precio por tus ambiciones, aquí no sucede así. Con cada deseo la población de ovejas iba disminuyendo, o sea que unas ovejas pagaban con sus vidas los deseos de otras, o con partes de su cuerpo. Aún no entendí bien esa parte, ya que en el dibujo de la balanza que representa este intercambio las ovejas no están muertas, sino que están lastimadas, como si hubieran pagado el precio de los deseos con alguna parte de sí, y tal vez después de perder muchas partes no queda de otra más que desaparecer. Atención que esta teoría tendrá relevancia al final. El punto es que después de muchas víctimas se presenta el personaje de la oveja negra, aquella que se da cuenta de lo que sucede y no solo no contribuye al no pedir deseos, sino que exhibe la verdad con el resto de ovejas, esperando entre todas encontrar una solución, cosa que no resulta. El resto de la manada se ha acostumbrado demasiado a cumplir todos sus deseos y no pretenden abandonar este cómodo estilo de vida solo porque algunos están pagando el precio. Así que al final el pastor culpa a la oveja negra por las desapariciones y amenaza con dejar de cumplir deseos hasta que se deshagan de ella, cosa que acaban haciendo.
Fin. Pero recordemos que esto es una fábula, que puede estar basado en hechos reales, pero no necesariamente tiene el mismo final. Y ahora vamos al porqué. En las entradas de los diarios descubrimos que la pequeña en algún punto fue visitada por Scar, aunque su encuentro no fue muy largo que digamos. Solo llegó, le dijo que eran de la misma especie, le contó la fábula de las ovejas y desapareció. Pero esto plantea otra incógnita. Si la fábula de las ovejas se basa en la niña de la aldea, ¿cómo se la contó antes de que siquiera sucediera? Pues para eso yo tengo una explicación. La ideología sobre pastores, ovejas y ovejas rebeldes ya existía en Scar antes de su encuentro con la niña. Pues aunque en este caso lo utiliza para explicarnos los eventos, es una idea mucho más profunda, que nos dice mucho sobre su forma de pensar y ver a los demás. Bajo este criterio, podríamos pensar que ve a quienes siguen ciegamente las bendiciones de la centinela como ovejas, que no son capaces de distinguir lo que estos supuestos milagros provocan en el mundo a gran escala, pues al final su bendición les beneficia. En esta premisa es fácil acomodar a Scar en la posición de la oveja negra, un miembro de la resistencia que ve las verdaderas intenciones de estas entidades, y que al intentar exhibirlo terminó siendo repudiado por la sociedad. También esto explicaría por qué está tan convencido de que en algún momento nos uniremos a su bando, como si la versión del mundo que conocemos no fuera más que un pedazo del pastel. Esto por supuesto es mera especulación, pero al menos para mí es lo que haría más sentido. En fin, regresemos al punto de este video. Regresando a las entradas del diario, descubrimos que en algún punto su habilidad no fue suficiente, y al querer protegerla, una persona conocida como Sisi terminó herida, o muy posiblemente muerta, lo que impulsó a nuestra protagonista a utilizar su habilidad, la que, como ya te dije, permite manipular las frecuencias de las disonancias, pero también las de los seres humanos, y en un intento por salvarla la convirtió en una DT, esperando que su padre la ayudara a regresarla a la normalidad con el tiempo, cosa que no hizo. Solo dice que la obligó a continuar manipulando las frecuencias de más y más DTs, como si las estuviera utilizando para algo, al mismo tiempo que muchas personas desaparecían sin dejar rastro, exactamente justo igual que en la fábula de las ovejas. Aunque es aquí cuando entendemos algo muy importante. El pastor de la fábula sí es lo equivalente al padre tío de la niña, pero él no tiene la capacidad para conceder deseos. No tendría sentido que utilizara los poderes de la niña para beneficiarse. Es mucho más lógico asumir que en el pasado tenía cercanía con ella, ya sea como su tío de sangre o como amigo de sus papás. Luego descubrió sus poderes y durante el ataque de las disonancias vio una oportunidad para convertirse en su tutor, ya sea él mismo haciendo el trabajo sucio o provocando de alguna manera que las DT se convieran a sus padres. Esto le dejaría la vía libre para utilizar los poderes de la niña como le plazca, manipulando las frecuencias de los habitantes para convertirlas en los objetos que venían a pedir. Así también hace sentido la teoría que te comenté antes, sobre que el intercambio por los deseos no era primeramente una vida completa, sino que cada deseo costaba cierta parte de alguna persona, y de esa forma el precio no parecía tan caro a pagar. Nuevamente solo teoría mía. Con el pasar del tiempo, las personas dentro de la aldea se pusieron más y más ansiosas, y en algún punto el dichoso padre tío la decidió sacrificar, echándole la culpa de todo para así salvar su trasero. Fue entonces que los habitantes del pueblo se volcaron contra ella. Según la fábula, aquí termina la historia. El pueblo se vuelve loco y la niña muere a manos de los aldeanos, pero eso dejaría un cabo suelto. Como, ¿quién es esta disonancia que al ver a Scar le llama hermanito? Bueno, para esta duda hay dos teorías, una muy aburrida y la mía. ¿Cuál quieres oír? ¿Ambos? Ambos. Queremos ambos. Ok, las dos. La teoría más común es que esta disonancia es la niña. Así el final de la oveja negra de la fábula coincidiría con la historia real. Y le dice hermano a Scar porque, pues como te dije, la visitó alguna vez. Aburrido. Y mi teoría es que esta disonancia es una parte de la niña. Me explico. Antes te comenté que los deseos funcionaban a base de intercambio. O sea que tomaba alguna parte de alguna persona y con eso formaban los deseos que la gente pedía. Si permanecemos fieles a que esta teoría es real, entonces las últimas palabras de la pequeña las podríamos interpretar como un deseo, pues lo último que escribió en el diario es lo siguiente: después de todo lo que ha pasado, ¿puede alguien venir a salvarme? Si debo pagar el precio por la aldea Kichi, si hay un Dios, espero que puedan salvar a mi aldea. Como ves, esto fácilmente se puede interpretar como un deseo. ¿Y de qué forma estaban cumpliéndose los deseos? Exactamente con partes del cuerpo. ¿Y a qué persona cercana a Scar le falta una parte de su bello cuerpecito?
Lo sé, tampoco es muy descabellado pensarlo, y seguro ya se te había ocurrido. Pero hablemos de por qué esta teoría tiene sentido. Recordemos que la resonancia de la niña era manipular las DTs, y eso es justo lo que vimos a Proloba hacer durante la historia principal, cuando invoca de la nada a un montón de bichos, sin mencionar que matar a un resonador con dichas habilidades sería un completo desperdicio narrativo, y por eso tiene sentido que la niña sea la compañera de Scar. Y sobre por qué le dice hermano la DT, pues yo creo que es el remanente de las frecuencias del ojo de Proloba, una parte de ella combinada con las frecuencias de los horrores que pasaron en este lugar, pues las personas pueden ser salvadas de más de una manera, lo que significa que posiblemente su deseo provocó que se mataran entre sí, así ella pudo salir con vida, lo que hace sentido con lo escrito al final del diario por otra persona, donde se puede leer la siguiente frase: parece que eres la más afortunada, lo que probablemente indique que la niña fue la única que sobrevivió, aun cuando su deseo era salvar a los demás. Con esta teoría, también hace sentido que Proloba se sume a la causa de Scar, así tratando de prevenir que el resto del mundo caiga a manos de otros pastores. ¿O será que tal vez el suyo sigue rondando por ahí? Y ya, esa fue toda la explicación de la aldea Quiche. Como verás, me tomé muchísimas libertades con la interpretación de las cosas, pero espero que al menos de esta forma te quedes con una mejor idea de lo que pasó. Perdón si en algún momento la voz no fue tan buena, me está doliendo un poco la garganta. Recalco que mucho de lo que comenté es mera especulación, pero si resulta que tengo razón, recuerda que lo escuchaste aquí primero.